Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Seguramente estuvieron pensando que ya no nos íbamos a aparecer por aquí, pero pues bueno, a ver, hoy es domingo, 1 de noviembre, y obviamente venimos disfrazados. Bueno, la verdad es que mi producción es un poquito más mala, pero hoy me encuentro con la maestra Estefanía Licea. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bien. Aquí haciendo el ridículo en vivo. Haciendo el ridículo. No, 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 la verdad es que es una cuestión de didáctica. Lo que nos estamos proponiendo aquí es justamente que, pues, no sé, sumarnos a esta cuestión de los disfraces. Y obviamente no venimos solos, tenemos algunos otros invitados el día de hoy. ¿Quieres presentar a alguno de ellos, maestra? Sí, quisiera presentar del más allá al gladiador Panchi. Bueno, aquí está el pequeño gladiador. Hemos de Saludemos. decir que fue algo así como romano, así que hoy estamos en dos posturas, nos estamos efectivamente duplicando dentro del mundo de lo muerto y de la muerte y el inframundo, todo es posible. Tan es posible que puedo duplicar incluso a la maestra Estefanía Licea. Así que, sin más, hay que darle la bienvenida a nuestra queridísima maestra. Tengo todos mis... Y ahí Oh, estamos. ¿Qué tal? somos. A ver, ahora sí ya somos prácticamente un salón, bueno, al menos un salón de humanidades, de esos que somos pequeñas personas, al menos de posgrado. Pero, ¿qué onda, eh? Andamos con todo. Es más, vamos a movernos un poquito para que se vea así como el cambio. Y ahora sí, esta introducción fue un poco diferente. Todavía queremos que nos ayudes a compartir. Recuerda que estamos en nuestro módulo de feminismo y hoy puntualmente trabajaremos el tema de la sexualidad como construcción social. Maestra Estefanía Licea, ahora sí, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal los disfraces? Muy buenas noches. Muy bien, muy contenta, ¿no? Nos encanta estar dando clases en domingo. La verdad es que está súper cool. Entonces, somos unos muertos, ¿no? Unas almas del más allá muy nerds, pero aquí estamos. Pero además, ñoños, yo quiero que se vea el detalle de mis lentes, porque obviamente no soy cualquier soldado, ¿no? Soy un soldado, pues, shuffle, ¿no? Algo así como un poco electrónico. Pero O sea, esa es la cuestión del día de hoy. Vamos a empezar con nuestra pantalla de inicio. Vamos a tratar de ver si podemos hacer alguna, podríamos agregar alguna otra cámara. A ver, vamos a intentar agregar otra cámara para poder dividirnos en cinco, pero no creo que se pueda hacer. Ay, tal vez sí. Y si sí, pues bueno, esto está como para compartir, ¿eh? Ya vamos a empezar la clase, hay que tomarlo un poco serio, pero no pude hacerlo. Así que, bueno, sin más, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, queridísima Estefanía? Sí, vamos con nuestra cortina de inicio y arrancamos con nuestra clase del día de claro que hoy. sí. Vámonos con todo. Vale, vale. Pues entonces, si tú también tienes un disfraz, si quisieras salir en nuestra transmisión para plantear algunas preguntas, lo puedes hacer. Te vamos a poner el link de StreamYard aquí en nuestro chat, bueno, en los comentarios. Y si quieres participar y hacer tu pregunta, incluso si quieres mandar saludos o algo así, pues acá te vemos. Así que vamos a nuestra cortinilla y entramos de lleno a nuestra clase sobre sexualidad como construcción social dentro del módulo, pues ya el capítulo 5 de feminismo y pensamiento crítico. Así que vamos. Ok, ahora sí, si quieres, ahora sí puedes quitar tu... Bueno, más bien, del otro lado díganos cómo nos están escuchando, si la transmisión nos está como ralentizando o algo así, vamos a poder seguir así un ratito. Y si no, pues ya empezamos a quitar nuestras otras otredades, ¿no? Entonces, maestra Estefanía Licea, ahora sí, si gusta, estamos de lleno en la clase. Perfecto, muchísimas gracias. Pues muy buenas noches a todos, a todas. Qué bueno que han seguido este diplomado. Como lo dijo Panchilla, estamos en el módulo número 5. La próxima semana estaremos haciendo el cierre respecto a todo lo que hemos venido trabajando en torno a los feminismos, la manera en la que entendemos varios de los conceptos que proponen. Y el día de hoy pues vamos a estar hablando precisamente de la sexualidad, pero de la sexualidad como un constructo social. ¿Qué representa esto? Pues bueno, para arrancar, ¿no? Hay una frase de Octavio Paz que me gusta muchísimo,
No sé si nos puede apoyar el querido Panchi con la presentación para que la vean. Claro que Pero bueno, sí. gracias, gracias. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, sí, sí. Ya Pues el bueno, cambio, ¿va? esta, sí, porfita. Ahí va, ahí va, ahí va. Gracias. Ok, esta frase de Octavio Paz dice, nada más natural que el deseo sexual, nada menos natural que las formas en que se manifiesta y se satisface. Con esta frase vamos a dar inicio, vamos a dar entrada a estos análisis, vamos a tratar de comprender un poquito, ¿no? Que sí existe esta parte natural, ¿no? Que es precisamente el deseo y lo que está expresando Paz, pero él también nos dice que estas otras formas de manifestarse y de satisfacerse son aquellas que van a estar completamente vinculadas con la parte social. Ajá. Es aquí donde esta representación de la sexualidad empieza a ser dominada por la parte de la cultura, por la parte del entorno en el que nos encontramos. Tal como lo hablábamos en clases anteriores respecto al sexo y respecto al género, que el sexo iba a ser entendido como toda esta construcción, como toda esta parte natural, esta parte biológica, mientras que el género es toda la parte de la construcción social, de la manera en la que se espera que los sexos se desarrollen y se relacionen entre ellos, ¿ok? Pues vamos a entender, por tanto, la sexualidad humana como esta realidad que resulta palpable, ¿no? Y que va a ir configurando nuestra vida tanto personal como pública, los deseos y las fantasías, ¿no? La identidad de género y las normas de distancia entre los cuerpos, las capacidades incluso reproductivas, ¿no? Aunque tiene raíces instintivas, la sexualidad no se va a agotar en estas necesidades biológicas, sino por el contrario, se va a tornar en una construcción cultural. Nuestra conducta, la conducta humana, no la vamos a reducir al funcionamiento misterioso del ADN, ¿no? O de los cromosomas, o de la fisiología y la morfología del cuerpo, ¿no? Sí, que van a ir pues proporcionando, sí, estas condiciones previas para la sexualidad, todas aquellas potencialidades, ¿no? En la forma en la que se va a ir transformando, la forma en la que va a ir adquiriendo un significado, ¿no? La forma en la que se van a ir construyendo estas relaciones sociales, todo ello va a ser dado por la parte cultural. Dentro de todas las sociedades humanas, ¿no? El instinto sexual vamos a enfrentarlo a un complicado, aunque sutil, sistema de prohibiciones, de reglas, de valores, ¿no? De costumbres que van más allá de las necesidades biológicas y que van a ir enmarcando a la sexualidad como una construcción cultural. Existe un historiador, ¿no? Jeffrey Weeks, y él precisamente nos habla sobre esto y nos dice que la historia de la sexualidad no es historia de un tema determinado, ¿no? Sino que esto es un tema en constante cambio y en constante creación. Por ello, la sexualidad es como si se evaporara, ¿no? Entre las manos, como en un gesto, como en una sombra, ¿no? Es la historia de nuestras propias preocupaciones, que esos también van a ir cambiando, se van a ir transformando y van a estar girando en torno al cómo se supone que debemos de vivir y cómo se supone, vale la pena remarcarlo, ¿no? La forma en la que deberíamos de disfrutar, incluso la forma en la que aceptamos o negamos nuestro cuerpo, la forma en la que vivimos nuestro cuerpo. Todas las investigaciones, ¿no? Que hay bastantes que giran en torno a la sexualidad, nos van a permitir confirmar que existe una apropiación y una recreación constante de estas ideas y costumbres sexuales y la forma en la que se han ido desarrollando entre los pueblos, ¿no? Así como una resistencia que va a ir existiendo para cambiar determinadas regulaciones. Cada grupo social, todos y cada uno de ellos, van a ir construyendo sus propias reglas sexuales, ¿no? Y por eso, pues la sociedad, al momento en el que va cambiando, el momento en el que los mismos grupos se van relacionando, van intercambiando información, y se va, pues, les digo, cambiando de una sociedad a otra, ¿no? De un hombre a otro hombre, de una mujer a otra mujer. En este punto de intercambios, la forma en la que vivimos la sexualidad y la forma en la que entendemos lo que es normal y lo que es considerado anormal también se va a ir transformando. Aún, ¿no? Incluso dentro de cada sociedad, pues la sexualidad también va a tener estos tintes históricos, ¿no? Y se va a ir transformando con el tiempo. No había el mismo sistema de prohibiciones y de valores entre los grupos, por ejemplo, de Mesoamérica, ¿no? Que los que existían en el México colonial, ¿no? O en el del siglo XX, que los mismos sistemas que viven o que nos rigen ahora, ¿no?
y desde la imagen erótica, ¿no? Por ejemplo, de la Coatlicue hasta una María Félix, ¿no? Pasando, no sé, por la Virgen de Guadalupe, por la princesa Diana, por los vikingos, ¿no? Por diferentes culturas, por diferentes personajes, se va a ir transformando y se va a ir viviendo de una manera diferente la sexualidad. Hay una multitud de ideas en que cada momento histórico, ¿no? Se han ido creando y se han ido recreando al tiempo que forman lenguajes muy particulares, ¿no? Y que van a ir acentuando estos diferentes rasgos y estos diferentes modelos de identidad y de vida sexual, ¿no? El concepto de sexualidad en el occidente, ¿no? Tal y como lo vamos a ir analizando desde Michel Foucault, ¿no? Que él hace también unas proposiciones bastante interesantes, tiene de hecho investigaciones bastante profundas, se los recomiendo muchísimo, y Foucault precisamente nos decía que la sexualidad va a ser un conjunto de significados que se van a ir dando a determinadas prácticas y actividades, ¿no? Un aparato social que tiene su historia, ¿no? Con complejas raíces en el pasado cristiano, ¿no? Y en el precristiano, y que alcanzó una unidad conceptual moderna, ¿no? De diferentes efectos, ¿no? Que se han ido como abriendo a manera de abanico. La sexualidad va a ser construida de diferentes maneras según la forma en la que pensamos y la forma en la que también vamos a entender el cuerpo y cuáles son todos esos discursos que socialmente se construyen, que socialmente se forman, que van a representar, que van a definir a los individuos, ¿no? Y tanto aquellos que se están basando en la prohibición, que se están basando en la negación, como aquellos que se construyeron para hablar precisamente de la reproducción, ¿no? O incluso sobre la producción e imposición de una red de definiciones que van a limitar aquellas posibilidades que tenemos nosotros respecto a nuestro cuerpo y respecto a la forma en la que vivenciamos este cuerpo, la forma en la que leemos este cuerpo. Es necesario que entendamos al cuerpo, ¿no? Como una lectura, como si como estuviéramos analizando un texto, un libro. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo va a comunicar un mensaje y el cuerpo a través de esa comunicación con otros cuerpos va a ser leído, va a ser interpretado y va a ser entendido. Es por ello que aquí se correlaciona tanto con el concepto de género, porque dependiendo la manera en la que socialmente se dice que tiene que ser vivida una mujer, que tiene que ser vivida un hombre, que tienen que ser leídos, ¿no? ¿Cuáles son todas aquellas cosas y aquellas características que se espera tengamos como hombres o como mujeres? Van a ser dados precisamente pues por la sociedad, por la cultura en la que nos encontramos, ¿no? Y esta cultura pues al momento de ser cambiante también nos va a permitir, ¿no? Desarrollar una conducta cambiante e inclusive nos va a permitir definir aquellas cosas que pueden ser placenteras, ¿no? Aquello que se puede entender como placer, aquello que se puede entender como sentimiento, inclusive la forma en la que vivenciamos las sensaciones, en la que vivenciamos los sueños, las fantasías, los deseos. La sexualidad, por tanto, pues va a ser resultado precisamente de esta interacción, ¿no? Del mundo interno y del mundo externo. Y entonces también de la subjetividad y de la organización social. La forma en la que nosotros entendemos, la forma en la que nosotros concibimos la sexualidad va a ser un entendimiento netamente subjetivo. ¿Por qué? Pues porque va a estar precisamente basado en todos estos valores, en todos estos sistemas de creencias que se van dando a nivel cultural. Es tal cual el concepto de lo que es bueno y de lo que es malo, por ejemplo, ¿no? Al final se considera que es algo subjetivo, ¿por qué? Pues porque va a ser el entorno el que le va a dar su significación. Vamos a pasar entonces a comprender, a estudiar, a analizar lo que es la subjetividad. Vamos a entender la subjetividad como una característica esencial de lo que es la sexualidad, ¿no? Es una fuente de sentimientos, la sexualidad, pues sí es bastante poderosa, ¿no? Y toda vez que estos valores han tenido una especial relación con la vida sexual a través de la sexualidad, esperamos encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y encontrar un lugar en el mundo, pero es difícil comprender de manera desapasionada, ¿no? De manera netamente objetiva, la forma en la que se desarrolla la sexualidad, ¿no? Y eso es lo que va a ir generando diferentes tipos de tensiones sexuales, de tensiones sociales, ¿no? Y diferentes tipos de interpretaciones, ¿no? Hay, precisamente Jeffrey Wicks decía que mientras más expertos somos para hablar de la sexualidad, más dificultades
parecemos a enfrentar al tratar de entenderla, ¿no? La erótica sigue despertando agudas ansiedades morales y confusión. Esto no se debe a que el sexo sea intrínsecamente malo, sino al hecho de que es un crisol de sentimientos poderosos. Y toda la interpretación que nosotros vamos a dar, que nosotros vamos a vivenciar de lo que es la sexualidad, pues precisamente al momento de estar conectado con la moral, pues es donde genera como este quiebre al desarrollo correcto, y todas estas normas morales que van a ser dadas por la sociedad son las que van a ir permeando la manera en la que nosotros lo vivimos y la manera en la que nosotros nos desarrollamos dentro del aspecto sexual. El deseo sexual atraviesa los cuerpos y busca algo que está más allá, ¿no? Algo que nos saca de nosotros mismos y nos lleva más allá del cuerpo de los otros. A través de la sexualidad, nosotros vamos a experimentarnos como personas reales, ¿no? Y esto nos da nuestro sentido, un sentido de nosotros mismos, un sentido de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, ¿no? La forma en la que se constituye o se entiende un hermano desobediente, por ejemplo, ¿no? Una hija consentida, lo que es un padre trabajador o una madre autónoma, lo que es una mujer o un hombre heterosexual, lo que es un hombre o una mujer, por ejemplo, jaliscienses, lo que es un hombre o una mujer bisexual, un veracruzano o un homosexual de la Ciudad de México, ¿no? Que no va a ser la misma forma en la que se vivencia, se define y se entiende y se vive la homosexualidad, ¿no? En la Ciudad de México, que la que se vive, por ejemplo, en los estados del norte, ¿no? La sexualidad va a ser verdadera, va a ser una parte de nuestro ser, ¿no? De nuestras emociones, de nuestros deseos, y esta forma va a ir descifrando, va a ir ejemplificando lo que son las relaciones sexuales con diferentes configurados, ¿no? Con configurados múltiples que van a ser dados por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Nosotros vamos a experimentar nuestras emociones sexuales, ¿no? De acuerdo con nuestra inserción en la sociedad, y esta subjetividad está en función también y se va a ir definiendo, se va a ir conceptualizando desde nuestra edad, desde nuestro sexo, desde nuestra clase social, nuestra raza, nuestra religión, nuestra orientación, nuestras preferencias sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Agnes Heller, por ejemplo, nos habla de la subjetividad, que no es sino la formación de un mundo propio, ¿no? Los sentimientos y emociones que forman parte del proceso de realizar nuestro propio yo. La subjetividad es el mundo interior, y este mundo puede quedar guardado para sí, ¿no? O relegarse al trasfondo, o bien mostrarse y expresarse intencionalmente hacia los otros, hacia los demás. La vida subjetiva lo vamos a entender como lo más próximo que tenemos hacia la experiencia, ¿no? Es la vida cotidiana que resulta al final accesible a una manipulación corporal. Entonces, sentir que se está implicado en algo, ¿no? Y que ese algo puede ser otro ser humano, puede ser una cosa, puede ser un concepto, ¿no? Que se forma dentro del mundo exterior, nos va a llevar a constituir lo que son las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Y esta relación del ser humano con el mundo va a incluir un proceso de apropiación, de reflexión y de expresión de sí mismo. ¿De qué manera? Pues bueno, nosotros vamos a ir, al momento de irnos desarrollando en sociedad y de ir conviviendo con otros seres humanos, lo que vamos a hacer es que vamos a ir tomando determinadas características de un grupo social, de otro grupo social, la forma en la que nosotros idealizamos o conceptualizamos lo que queremos ser, y a través de esas apropiaciones vamos a tratar de irle dando un sentido a nosotros, ¿no? Y este sentido pues también se va a ver reflejado en la forma en la que vivimos y expresamos nuestra sexualidad. Somos como un mosaico, pero hay que entender entonces, y lo vamos a analizar un poquito más adelante, cuáles son aquellos elementos que van a formar nuestro mosaico, elementos que resultan constitutivos de nuestro yo y que van a influir de manera directa en las formas en las que nosotros nos expresamos, tanto de nosotros mismos como de los demás, y la manera en la que esos elementos pues van a ir obstaculizando las relaciones humanas, ¿no? A través de la sexualidad, nosotros transmitimos una amplia variedad de sentimientos y de deseos, de amor, ¿no? De enojo, de ternura, de agresión, de intimidad, incluso de aventura, ¿no? De romance o de abandono. Todos aquellos elementos, ¿no? Tanto el placer, el dolor, por ejemplo, la empatía, el poder, van a ir determinando aquellos conceptos, van a ir determinando la forma en la que yo vivencio la sexualidad, lo que representa la sexualidad para mí y la forma en la que yo leo mi cuerpo, yo interpreto mi cuerpo,
¿no? Y yo doy mi cuerpo hacia el exterior, ¿no? Lo que dejo que otras personas vivan y vean de mí, ¿no? Las emociones también tienen un componente instintivo, ¿no? Que está genéticamente determinado, pero también tienen un componente aprendido, ¿no? Y van a ser, por lo tanto, ¿no? Al mismo tiempo una expresión de nuestra biología y de nuestras creencias. Por ejemplo, ¿no? En México, algunas mujeres, ¿no? Y algunos hombres, pues tienen miedo, no sé, a la primera experiencia sexual. Pero esta primera experiencia sexual se va a vivenciar de una manera netamente distinta entre hombres y entre mujeres. ¿Por qué? Pues porque existe todo un sistema social que va a definir al sexo, ¿no? Y que va a definir la sexualidad de una manera completamente opuesta entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Hay diferentes prácticas, costumbres, ¿no? Que se siguen reproduciendo y que van a ir delimitando la forma en la que sucede este primer acto coital. Por ejemplo, en los hombres, ¿no? Un hombre que no ha perdido su virginidad, ¿no? Y que llega a determinada edad, va a ser visto como que no es suficientemente hombre, ¿no? Como que no es suficientemente macho y entonces va a tener toda esta presión social detrás para transformarse en hombre. Mientras que las mujeres, cuando pierden su virginidad, ¿no? Van a ser automáticamente demeritadas. ¿Por qué? Pues porque ya no eres pura, ya no eres casta. Y la virginidad, el concepto de virginidad, tiene todo un trasfondo histórico, un trasfondo religioso y social que va a ser utilizado para delimitar la sexualidad femenina y que va a tratar, a través de este concepto, del concepto de virginidad, van a tratar de limitar el desarrollo femenino. ¿Se acuerdan que en la clase anterior estuvimos hablando de la tríada privado, público, íntimo, ¿no? Entonces, en la parte de la virginidad, ¿no? Entra dentro de lo íntimo, pero resulta que se vuelve público, ¿no? Existe una transgresión al volverse público. ¿Por qué? Pues porque va a ser la sociedad la que va a definir y va a delimitar lo que representa ese constructo para mí, ¿no? Y entonces voy a ser valorada por ese constructo dentro de la sociedad, por el concepto de la virginidad, ¿no? A través de la sociedad. Entonces, ¿no? Dentro de todo esto, pues vamos a entender la subjetividad también, ¿no? Supuesta como la intersubjetividad, ¿no? Existe un autor, Berger y Lockman, que hablan precisamente de este tema, ¿no? Y nos van a decir que en la vida cotidiana, ¿no? Es un mundo intersubjetivo. Y dice, ¿no? A la letra, en realidad no puedo existir sin interactuar ni comunicarme continuamente con los otros. Los otros tienen una perspectiva que no es idéntica a la mía. Mi aquí es su allí y mi ahora no se supone del todo con el de ellos. Mis proyectos difieren y hasta pueden entrar en conflicto con los de ellos. A pesar de eso, sé que vivo con ellos en un mundo que nos es común. La identidad sexual, ¿no? Entonces lo vamos a entender como este proceso intersubjetivo, ¿no? Donde los seres humanos se identifican siempre y en todo lugar por esta afirmación de su diferencia con respecto a otros individuos y a otros grupos sociales, ¿no? Identificarse como mujer heterosexual, por ejemplo, va a implicar un principio de integración con muchas otras mujeres del mundo, mujeres que se van a definir de la misma manera, ¿no? Como mujeres heterosexuales y que seguramente, pues bueno, van a tener rasgos completamente diferentes, ¿no? Como la nacionalidad, la etnia, el estado civil, la profesión, etcétera, 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 ¿no? Pero que bajo el principio unificador, ¿no? De mujeres heterosexuales, se van a neutralizar esas diferencias y uno se identifica con todas ellas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pasas a formar parte de ese grupo y entonces ese grupo se va a constituir por una serie de reglamentos, una serie de estructuras que van a ser socialmente dadas, ¿no? Al mismo tiempo, por ejemplo, se va a distinguir una persona frente a otros grupos, ¿no? Al momento en el que toma conciencia de esas diferencias, ¿no? De esos otros, de esas otras, de esas otredades, ¿no? Y entonces las mujeres, por ejemplo, los hombres, ¿no? O las mujeres que son bisexuales, las mujeres que son homosexuales, ¿no? Van a ser algo completamente distinto a mí. Y aquí, en esa toma de conciencia respecto a las diferencias, ¿no? Es muy importante aprender a entender que no precisamente nosotros nos encontramos eh, dentro de una escala de jerarquías. ¿Por qué como jerarquías? Pues porque al final, cuando nosotros hablábamos también de la parte de los binomios, vamos a establecer
un centro que nos va a guiar, ¿no? Esta punta de la pirámide que nos va a determinar qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto. Y nosotros decíamos que en esa punta de la pirámide no se encuentra el hombre blanco, occidental, rico, heterosexual, masculino. Entonces, cuando nosotros reconocemos esas diferencias para con los otros, ¿no? En el momento en el que nosotros tenemos la capacidad de vislumbrarlas, tenemos que entenderlas como otredades, pero otredades naturales, que tienen y deben ocupar el mismo espacio, ¿no? Los mismos privilegios, los mismos derechos que ocupo yo. En nuestra sociedad, por ejemplo, seguimos guiándonos y seguimos identificando y señalando, ¿no? Calificando y cuantificando esas diferencias a través del concepto de la heterosexualidad normada. ¿Qué es esto de la heterosexualidad normada? En el momento en el que yo creo, yo considero que todas las personas, ¿no? Tienen que ser heterosexuales, que todas las personas, que la mayoría son heterosexuales y que aquello otro que no es heterosexualidad tiene por lo tanto que ser relegado, ¿no? Y entonces llega el compadre y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo sí tengo amigos gays, ¿no? Yo sí tengo amigos gays, pero no estoy de acuerdo en que adopten. ¿Por qué no? O sea, en ese momento estás limitando sus derechos, estás limitando su desarrollo como seres humanos. ¿Por qué? Pues porque los consideras la otredad, la otra parte, la minoría, aquello que está fuera de la norma, y entonces también nos creemos con todo el derecho de venir a opinar, de hacer algo privado, algo público, ¿no? Y entonces a través de eso nosotros vamos a creer, perdón, a crear, ¿no? Eh, formas de castigo, formas de discriminación hacia esas otredades, ¿no? Y entender, para empezar, que no existe esa cosa, ¿no? Que nosotros llamamos la heterosexualidad, ¿no? Que al final existen muchos autores, muchas investigaciones, ¿no? Muchos postulados que afirman que el ser humano no es heterosexual por naturaleza, sino que es socialmente configurado como heterosexual. Y entonces, ¿no? Nosotros vamos a vivir, a desarrollarnos en una sociedad que nos va a obligar a encajar dentro de esa norma de la heterosexualidad. Y eso ese constructo social va a limitar el desarrollo de las personas, ¿no? Cuando nosotros también esperamos que lo que sea femenino y que lo que es masculino sea masculino, ¿no? Y tenemos ciertas normas, la forma en la que se van a interrelacionar esos géneros, ¿no? También va a ser socialmente dado. Y esas limitantes sociales son las que al final van a repercutir la forma en la que se vive, la forma en la que se entiende y se desarrolla la sexualidad de las personas. Y lejos de que sea algo natural, algo que pueda expandirse, ¿no? Algo que pueda vivenciarse, pues va a estar netamente regido por las normas sociales y eso pues al final nos limita, ¿no? Limita a la sociedad, limita el desarrollo y va a definirnos como seres humanos, ¿no? Como personas. Es por eso que hay que comprender que la sexualidad pues exige también involucrar la subjetividad, ¿no? De quien se escribe, de quien se define, ¿no? Como un actor social, o para decirlo, bueno, en términos, ¿no? De otro autor que es Renato Rosaldo, ¿no? Dice que hay que explicar la forma en la que este sujeto se va a encontrar ubicado dentro de una estructura social y que conocer estos intereses, ¿no? Su interés pasional, su compromiso ético, sus conocimientos previos, su trayectoria, etcétera, resulta indispensable para entenderle como ser humano, para leerle, ¿no? Para leer ese cuerpo, esa representación que tiene de sí mismo y entonces también entender la forma en la que se va a ir desarrollando su sexualidad, ¿no? Bueno, en México vamos a pasar a la parte del conservadurismo, ¿no? Como una educación sexual, que es esta parte. Pues bueno, va a ser la parte en la que se va a ir limitando, ¿no? A través de ciertas normas sociales, lo que es la sexualidad, pero ahora vamos a entenderlo desde el aspecto mexicano, por ejemplo, ¿no? En México y en América Latina, pues compartimos diferentes historias, ¿no? Diferentes anécdotas, diferentes valores, diferentes creencias, y entonces, ¿no? Esta permanencia de las regulaciones, que son bastante conservadoras sobre la sexualidad, pues también van a ser compartidas, ¿no? Vamos a entender estas regulaciones conservadoras como aquellas que se apegan, ¿no? O que defienden el ideal mayoritariamente judío-cristiano, ¿no? Sobre los usos del cuerpo, sobre las regulaciones que van a circunscribir la sexualidad hacia los actos reproductivos, ¿no? Y que van a desaprobar completamente el sexo realizado meramente por placer. Estuvo incluso circulando, ¿no? Un meme por las redes sociales. No sé si esta página sea real o no, pero se llama, creo que Juventudes Cristianas o algo así, ¿no? Y decía que
no sé qué tiempo pusieron, algo así como 1 minuto, ¿no? Era suficiente para que el hombre eyaculara, para que la mujer se embarazara y que ya todo lo demás era cosa del demonio, ¿no? Entonces, en el momento en el que empiezan a limitar la sexualidad de esa forma, se le van a dar tintes netamente reproductivos y eso de una u otra manera sigue pesando en nuestra sociedad por toda la carga religiosa y la carga moral que eso implica, ¿no? Toda vez que la modernización cultural, ¿no? Y esta secularización de procesos se han ido desarrollando o han ido alcanzando a las sociedades, ¿no? La población de las comunidades que se encuentran en situaciones más precarias va a resultar un hecho, ¿no? Que frente a estas regulaciones sexuales, las personas se van a ir posicionando de manera diferente, ¿no? Ya sea obedeciendo, ya sea lamentándose, ya sea rebelándose, ¿no? Por ejemplo, y que van a existir, por lo tanto, se van a desarrollar, por lo tanto, momentos coyunturales, ¿no? Que van a ir asumiendo pues actitudes reaccionarias, ¿no? Que van a ir organizando movimientos de resistencia y que van a permitir reconstruir y redefinir lo que es la parte de la sexualidad, ¿no? En nuestro contexto mexicano, por ejemplo, existe una lucha por estos derechos sexuales, ¿no? Que se han ido ligando a diferentes procesos, ¿no? En la construcción de lo que es la ciudadanía y se ha ido apelando por tener la libertad de desarrollar la sexualidad y de vivir la sexualidad de una manera más libre, de una manera individual, ¿no? La mayoría de estos grupos también pues van a tener su contraparte y entonces podemos ver los movimientos pro vida, por ejemplo, ¿no? Que apegados, ¿no? A la parte católica, a la parte religiosa, van a dar un peso a aquellas estructuras eclesiásticas, católicas, ¿no? A lo que expresan respecto a la sexualidad y van a ir limitando los derechos de otras personas, ¿no? Particularmente en este caso de las mujeres, ¿no? Sobre el derecho al aborto, por ejemplo, qué pueden o qué no pueden hacer con sus cuerpos. ¿Podemos pasar de diapositiva, por favor? Gracias, precisamente ahí. Vamos a quedarnos ahí, ¿no? ¿Cuáles van a ser entonces, pues todos estos elementos, ¿no? Que van a ir construyendo la forma en la que se entiende y se vivencia la sexualidad. Este es un enfoque, ¿no? El enfoque de la construcción social de la sexualidad y nos va a marcar esta parte de la subjetividad, ¿no? La subjetividad que se encuentra al centro y que nos va a representar la manera en la que cada quien vivencia, entiende, expresa, ¿no? Lo que es su sexualidad. Sin embargo, existen 4 elementos fundamentales que van a permear esta subjetividad y que van a ir delimitando, ¿no? De una u otra manera, que van a ir definiendo de una u otra manera la forma en la que se vive la sexualidad. Tenemos para empezar lo que son las relaciones de parentesco. Nuestras relaciones de parentesco van a ser las formas en las que nosotros llevamos a cabo nuestras relaciones sociales, ¿no? Y que al final pues van a ir regulando la parte de la reproducción de los individuos y que van a estar mayormente relacionadas a todos los procesos biológicos, ¿no? Tienen y constituyen un orden simbólico con base a las referencias genéticas y que conforman unidades de producción y de consumo y que pues, al final imperan, ¿no? O rigen sobre la forma en la que se reproduce la vida en la sociedad, ¿no? En México, de nueva cuenta, ¿no? Centrándolo en nuestro país, pues la vida sexual se va a ir viendo afectada, ¿no? Por estos patrones de herencia patriarcales, que es también, pues, un elemento que hemos estado analizando en varias clases, lo que es el patriarcado, la forma en la que se constituye y la forma en la que rige cómo se desarrollan los hombres y cómo se desarrollan las mujeres, cómo se vive lo que es ser hombre y cómo se vive lo que es ser mujer, ¿no? Y esto va a generar fuertes redes familiares, ¿no? Habla de sistemas de compadrazgo, por ejemplo, campañas de matrimonio, planificación familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, pues va a establecer roles sexuales que se encuentran bastante estereotipados, ¿no? Y que también van a ir delimitando relaciones inequitativas, ¿no? De poder entre hombres y mujeres, entre el padre y la madre, ¿no? Entre el hijo y la hija. Y esto va a afectar la manera en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos, nos leemos a nosotros mismos y cómo vemos y cómo leemos al otro. Las relaciones de parentesco basadas en este sistema patriarcal, pues al final también nos va a llevar a desarrollar relaciones de violencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se sigue considerando la figura del hombre como la figura dominante, la mujer como la figura sumisa, ¿no?
Y esta figura, al ser dominante sobre esta otra, el hombre ser dominante sobre la mujer, significa que entonces tiene derecho no solamente de opinar sobre su cuerpo, de regular su sexualidad, sino incluso de poseerle, de violentarle, de dominarle. ¿Por qué? Pues porque es su derecho, porque la mujer va a ser vista como esto otro, ¿no? Esta otredad que no tiene el mismo valor que yo, que no tiene el mismo peso que yo y que está para la satisfacción de mis necesidades, ¿no? Tenemos también la parte de la organización económica, ¿no? Y a lo mejor pues podríamos pensar de qué forma, ¿no? La parte de la organización económica pues puede pesar dentro de las relaciones sexuales, ¿no? Y pues más allá de la parte del parentesco, ¿no? Esta vida económica pues va a proporcionar determinadas condiciones que resultan básicas, ¿no? Y va a ir proponiendo cuáles son los límites, ¿no? De la organización para la vida sexual y para la vida reproductiva. Y aunque la sexualidad, ¿no? Está determinada por los modos de producción, sabemos que estos derechos sexuales no tienen sustento en una sociedad que se considera insensible, ¿no? Y que pues se va a ver rebasada por los problemas sociales, ¿no? Todas las desigualdades económicas también se van a expresar dentro de la cultura, dentro de la sociedad, como la miseria cultural, ¿no? Y nos va a generar situaciones de violencia como si fuera un callejón sin salida, ¿no? Todas estas instituciones sociales y esta situación social y esta situación económica va a ir determinando, ¿no? La parte de la equidad, de la desigualdad, y eso al final impera. ¿Por qué? Pues porque se entienden las relaciones de poder, se constituyen lo que son las relaciones de poder, que al final se enganchan, ¿no? Con estas relaciones de parentesco y que sustentadas sobre un sistema patriarcal, pues van a ir determinando la manera en la que los seres humanos se relacionan. También tenemos las regulaciones sociales que van a estar mayormente cargadas de todos los conceptos morales, éticos, religiosos, ¿no? Que nos van a decir y nos van a marcar la forma en la que se supone tenemos que vivenciarnos, la forma en la que se supone se tienen que ir construyendo estas relaciones sexuales, este desarrollo de la sexualidad y cómo se supone que nosotros debemos construir nuestro cuerpo para expresarlo, ¿no? Cómo se supone que tienen que ser leídos los cuerpos. Y entonces aquí es muy importante entender y empezar a identificar que el objeto, ¿no? El objeto de análisis no debe ser más el cuerpo del otro, sino la postura o la posición desde la que yo estoy vislumbrando ese cuerpo, yo lo estoy entendiendo y cuál es toda esa aquella carga moral, aquella carga ética, aquella construcción social que pesa sobre mí y que me lleva a juzgar al otro, que me lleva a entender y a interpretar a ese otro. El problema no va a estar dado en el cuerpo del otro, sino en los ojos de quien lo interpreta, ¿no? Y pues también al final las tensiones políticas van a ir imperando dentro de la forma en la que desarrollamos nuestra sexualidad, pues porque van a ser las precursoras de determinadas políticas públicas, de determinados reglamentos y legislaciones que van de una u otra manera a abrir la puerta al desarrollo libre sexual, a una sexualidad plena, o que van a al final legalizar o prohibir determinados actos y determinadas prácticas. Entonces, con estos 4 elementos, nosotros vamos a ir construyendo lo que es la sexualidad y vamos a ir entendiendo la forma en la que se construyen los cuerpos. Y pues bueno, al final no queda más que entender, ¿no? Que la vida sexual es muy sensible a la historia, pero se va a perpetuar netamente en la cultura. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que al final la forma en la que nosotros vamos a desarrollar nuestra sexualidad, nuestra vida sexual, nuestro género, nuestro rol dentro de la sociedad, se va a ir modificando, sí, conforme a los movimientos sociales, conforme se va modificando la historia, conforme van avanzando las sociedades. Pero a nivel cultural, cualquiera de estos cambios va a quedar perpetuado y va a ir delimitando, va a ir asignando determinados componentes para que nosotros nos terminemos de definir, para que nosotros nos vivenciemos. Cuando hacemos conscientes todos estos elementos y la forma en la que pesan en nuestro desarrollo personal y en el desarrollo de nuestra sexualidad, entonces lograremos desarrollar un pensamiento mayormente crítico sobre aquello que me resulta sano, sobre aquello que es factible, ¿no? O que es positivo para definirme y sobre aquellos elementos que resultan negativos, ¿no? Que no son funcionales y que lejos de permitir mi desarrollo van
a limitarlo, ¿no? Y entonces también van a limitar aquellas interacciones dentro de la sociedad y nos van al final como a sembrar, ¿no? Esta parte de culpa, esta parte de castigo, cuando lo que se tiene que hacer precisamente pues es entenderlo, ¿no? Desde el aspecto de la libertad, desde el aspecto de la empatía, desde el reconocimiento de la otredad, desde el rompimiento de estos roles tradicionales de género que también limitan nuestro desarrollo sexual, ¿no? Y entonces, por lo tanto, pues nos vamos a construir como seres humanos mayormente libres, ¿no? Y lejos de aquellas concepciones que pesan dentro de la pirámide jerárquica, pero que aunque estén dadas, ¿no? De manera estructural, de manera social, no precisamente representan que sean las correctas. El reconocimiento de mis diferencias, ¿no? El reconocimiento de mi yo como parte de esta otra edad, ¿no? Me va a permitir un mayor desarrollo y entonces también me va a permitir romper el esquema tradicional y aprender a reconocer y abrazar esa diferencia. Bien, no tengo un chorro de calor, pero ahí voy. Este, a ver, estamos como bastante interesados en la cuestión del tema. ¿Sí me escucho bien? Perfecto. Sí. Ahí está para que esté mi boca ahí libre. Y pues bueno, hay aquí algunas preguntas. Yo quisiera darles aquí la oportunidad a todas las personas que nos están viendo, justamente, a que vayan haciendo también sus cuestiones, ¿no? Aquellas preguntas que les vienen tal vez con esta disertación que nos acaba de hacer la maestra Estefanía, eh, y que ustedes tienen como que ese tipo de dudas, ¿no? Entonces, para que ahorita, por ejemplo, ella nos pueda orientar y pues tratar de resolverlas, ¿no? Ya tenemos algunas preguntas, sin embargo, me gustaría a lo mejor a mí empezar el diálogo y ya de ahí ir con las participaciones que tenemos aquí en los comentarios, en lo que se van juntando. ¿Estás de acuerdo? Bueno, a ver, yo tengo una duda. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de esta de la sexualidad como construcción social y entendería que, por ejemplo, se definen ciertos roles, ¿no? Por ejemplo, en esta misma construcción está, por ejemplo, la idea de que la mujer sirve para darle placer al hombre y el hombre sirve para obtener a la mujer como objeto para su satisfacción sexual, por ejemplo. Y lo que decíamos es que esto tendría que estar como en constante cambio, ¿no? Yo quiero, a ver, quiero hacerte una pregunta muy particular. ¿Cuál sería, por ejemplo, en esta cuestión de la relación en intersubjetividades del feminicidio? Por ejemplo, el feminicidio como resultado quizás sería de este Así es, sometimiento el sexual también. feminicidio, ¿no? Y el abuso hacia las mujeres tiene un componente mayormente político, que lo que busca o lo que se trata de hacer con esta práctica nefasta es determinar quién es quien tiene el poder. ¿Quiénes van a ser castigadas? ¿No? Aquellas mujeres que no reconocen el poder estructural a nivel social. Entonces, las mujeres pues son atacadas, son violentadas, ¿no? Mayormente por la pareja. O sea, al final hay que entender el feminicidio que viene por lo general de la esfera personal, ¿no? De la esfera íntima. Y entonces es precisamente un tratar de retomar aquel poder que se me está quitando, ¿no? Que se me está arrebatando, ¿no? Por parte de esta liberación femenina, ¿no? Entonces yo al momento, el feminicida, al momento de que transgrede, ¿no? La vida, la integridad, el cuerpo de la mujer, lo que está haciendo es tomar ese poder. ¿Por qué? Pues porque socialmente se dijo que él tenía el derecho de hacer con la mujer lo que quisiera, que la mujer le pertenece, que la mujer le pertenece, y entonces, por tanto, pues puede hacer con ella lo que quiera, puede asesinarla, puede golpearla, puede violarla, matarla, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo esto tiene correlación, ¿por qué? Pues porque plantea, ¿no? El terreno y plantea las normas y plantea la forma en la que se vislumbran estas relaciones de género, estos roles de género, y que al final pues están cimentados sobre algo nocivo, ¿no? Sobre algo que no es positivo y que no es funcional ni para hombres ni para mujeres. Vale, pues a ver, te voy a plantear una pregunta que me parece que también tiene mucha relación con el tema, que nos hace aquí Argelia, ¿no? Que nos sigue también mucho en este tipo de pláticas. Y bueno, a ver, la vamos a poner en pantalla. Y dice, voy a poner aquí para que no, así para que te pueda ver a tu ventanita.
Dice, ¿de qué forma ha impactado la cuarta ola del feminismo en las significaciones de la sexualidad en América Latina? Híjoles, la cuarta ola ha fungido como un liberador. ¿Por qué? Pues porque está buscando precisamente esto, que una se rompa el entendimiento de la sexualidad desde los binomios, ¿no? Desde masculino, femenino, heterosexual, homosexual, ¿no? Y que se aprenda a conocer esta diversidad, esta otredad. Busca que la mujer por fin logre y obtenga el dominio de su cuerpo, ¿no? Desde la expresión de su sexualidad, desde el derecho, ¿no? A decidir sobre el aborto, desde el momento que tome las riendas de sí misma, que tome las riendas de este cuerpo y se libere y entonces se rompan los roles tradicionales de género que nos llevaban como a una situación de sumisión ante la figura masculina, ante el sistema patriarcal y que se reestructuren. En el momento en el que también dentro de esta cuarta ola surge el tema de las nuevas masculinidades, se invita a los hombres a replantearse de qué forma aquellas estructuras, aquellos elementos sociales que han ido permeando, ¿no? Que han ido modelando su género y su desarrollo emocional y su desarrollo sexual, les han causado hasta cierto punto un montón de limitaciones y un montón de conflictos emocionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se esperaba que los hombres fueran muy machos, que los hombres fueran muy fuertes, ¿no? Que los hombres dominen sexualmente y entonces viven también con toda esta presión de lo que se supone que deben de ser. Entonces, al final, por eso decía, es algo liberador, tanto para hombres como para mujeres. Viene a decir, estas estructuras no funcionan, esas estructuras no me sirven, ¿no? Las ideas o las creencias religiosas no pueden venir, ¿no? A gobernar sobre los derechos sociales, ¿no? Sobre los derechos de las personas y no pueden ser aquellos elementos sobre los que se siguen construyendo tanto las identidades, ¿no? Ni aquellos elementos que van a seguir modelando lo que se supone debe de ser la sexualidad y cómo deben de vivirse la sexualidad y cómo deben de manifestarse estos cuerpos. Ok. A ver, yo tal vez haré una pregunta un poco más directa por cómo suena, ¿no? Directa, no significa que sea como personal, nada que ver. Pero aquí la idea es que, por ejemplo, lo que veo es que hay estas propuestas, ¿no? Desde el feminismo, desde las nuevas masculinidades, de alguna manera de cómo las personas pueden ejercer o llevar a cabo su experiencia en la sexualidad, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo se desarrolla la sexualidad? ¿Cómo? No, no es cómo se desarrolla, sino tú cómo considerarías que debería vivirse esta sexualidad en libertad, por ejemplo. Ok, para empezar, creo que deberíamos de romper, lo mencionaba hace un rato, la idea o la creencia, ¿no? Que tenemos arraigada de la heterosexualidad normada. Entonces, si Ujú. no eres heterosexual, estás mal, ¿no? Entonces tenemos que dejar de entender que las personas no son heterosexuales por naturaleza. Y, ¿no? Que el hecho de tratar a fuerzas de colocarte una etiqueta encima, que si eres heterosexual, que si eres bisexual, que si eres pansexual y todas las millones de definiciones, ¿no? Deberían de quedarse en la parte de lo legal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso te permite ciertas políticas públicas que protejan sus derechos, ¿no? Como por ejemplo de los transexuales, ¿no? Para adquirir derechos, cambios de nombre, etcétera. Pero debería de quedarse ahí, no en la parte en la que nosotros juzgamos, interpretamos y limitamos el desarrollo de las personas. Entonces, si se rompiera con esta idea de que a fuerza tienes que ser heterosexual y se te diera la pauta a vivir tu sexualidad más libremente, ¿no? Tendríamos, yo creo que menos conflictos sexuales. En el momento en que se dejara de ver al sexo con tabú, en el momento en el que se dejara de ver al sexo como algo malo, ¿no? O cuyo objetivo únicamente es la reproducción, entonces también lo viviríamos de una manera más libre, ¿no? ¿Por qué? Pues, mira, ya, o sea, lo planteó incluso Freud, ¿no? Por ejemplo, o sea, lo han hablado miles de personas, ¿no? A lo largo y ancho del mundo, y todo este control social que existe sobre el desarrollo de nuestra sexualidad, al final nos va a generar problemas emocionales, nos va a generar problemas físicos, ¿no? Nos genera un montón de estrés y un montón de ansiedad. Entonces, el hecho, no digo, darle rienda suelta, pero si tú quieres, ¿no? O sea, darle rienda suelta de arriba para abajo, hombre, mujer, quimera, lo que tú quieras, o sea, está bien, o sea, al final está bien, es tu sexualidad. Y mientras lo hagas con responsabilidad, mientras lo hagas con conciencia, ¿no? Y mientras no te dañes a ti ni dañes a otros, tendríamos que tener precisamente ya como romper estas ideologías de que el sexo es malo, de que se tiene que hablar en secreto, ¿no? De que
juzgamos o etiquetamos a las personas según su sexualidad y la forma en la que expresan y vivencian el sexo, ¿no? Entonces, ya, o sea, estamos en pleno siglo XXI, es como súper vintage seguir creyendo que la forma en la que vives tu sexualidad te define como ser humano, ¿no? Y que la sexualidad es algo malo, o sea, es la cosa más natural del mundo, aprendamos a vivirlo así y sin tantos rollos, ni etiquetas, ni prohibiciones, ¿no? Dentro de lo religioso, que al final la religión, pues sí tiene un peso sustantivo sobre la manera en la que se desarrolla, se vive, se expresa la sexualidad. Bueno, yo haría otra pregunta, pero antes de eso pasaríamos, por ejemplo, a la pregunta de Eli Macías, ¿no? Que dice puntualmente, ¿cuál crees que sea el impacto social que puede generar la liberación sexual en la mujer? Híjole, socialmente hablando, si nosotros aprendiéramos a reconocer la libertad de las mujeres en el aspecto sexual, creo que para empezar disminuiríamos la violencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces eh, ya no van a existir estos yugos morales que nos llevan a creer que podemos juzgar y podemos castigar a aquellas mujeres que se salen de la norma, ¿no? Una. Y dos, pues vamos a tener un montón de mujeres más felices, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya precisamente no tienen todo este yugo que las está juzgando, que las está tachando todo el tiempo. También va a haber un impacto respecto a los derechos y la forma en la que se gestionan los derechos, desde el aborto, ¿no? Los derechos reproductivos, el acceso a anticonceptivos, a una atención de calidad, ¿no? A nivel médico. Ahorita inclusive, por ejemplo, a lo mejor no es precisamente algo particular de la sexualidad, ¿no? Pero están proponiendo esas nuevas legislaciones de hacer más accesibles para todas las mujeres el uso de toallas sanitarias, ¿no? Entonces, con esta noticia, ¿no? Me tocó ver mensajes, ¿no? De hombres diciendo, literal, lo escribió un hombre, ¿no? Que ellos manchaban los calzones de desechos fecales, ¿no? Entonces, que deberían de venderles el jabón más accesiblemente porque era algo natural. Para empezar, este tipo de cosas, o sea, dices, ¿dónde está tu educación sexual, no? ¿Por qué? Pues porque hablar incluso de la menstruación resulta un tabú gigantesco. Cuando nosotros, y es también una de las propuestas, se me olvidaba hace un momento, una de las propuestas de la cuarta ola del feminismo, la educación sexual integral, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser seres humanos mayormente conscientes, mayormente responsables y plenos, ¿no? Dentro de su desarrollo emocional y dentro de su desarrollo sexual. ¿Por qué? Porque también resulta, ¿no? Sorprendente que en pleno siglo XXI hombres y mujeres desconozcan lo que es un órgano sexual masculino, un órgano sexual femenino. Que el hecho de poder decir pene, el hecho de poder decir vagina, resulte algo ¡oh! Sorprendente, ¿no? ¡Wow! ¿Por qué dijo esas palabras? Entonces, existe todavía un montón de tabús que giran en torno a, y si nosotros implementáramos una educación sexual integral y precisamente se permitiera, ¿no? Esta liberación sexual de la mujer de todo el yugo moral que existe, pues tendríamos seres humanos pues más felices, ¿no? No existiría tanta carga, ni tanto deterioro, ni tanta violencia en contra de las mujeres, ni tampoco tantos casos de embarazo adolescente, ¿no? Y eso pues, al final afecta a hombres y a mujeres, ¿no? Ni tantas enfermedades de transmisión sexual tampoco. Ok, a ver si estoy entendiendo. Ajá. ¿Tú dirías que entonces, entre más sexo responsable tengamos, más posibilidades tendríamos de ser felices y plenos en cuanto al ámbito de la sexualidad? No, yo creo que no es una cuestión de cantidad. No estoy diciendo, tengan mucho sexo y ya van a ser felices para siempre, amén. No, o sea, no es una cuestión de cantidad, sino una cuestión de calidad. ¿Por qué? Pues porque el momento en el que existen tantos tabúes en torno a nuestra sexualidad, se van desarrollando incluso otros trastornos, otros problemas emocionales, ¿no? Problemas físicos. ¿Por qué? Porque nos da miedo hablarlo, nos da miedo expresarlo, nos da miedo experimentarlo. Y existe aquí todo un yunque lleno de todas las etiquetas sociales, de todas las cargas morales que pesan sobre nosotros y que no nos llevan a un desarrollo pleno de la sexualidad ni nos llevan a hablar de la sexualidad de manera libre, de manera abierta, lo que al final
¿no? Repercute, les decía, en las enfermedades de transmisión sexual, repercute en los embarazos adolescentes, repercuten, hubo también, o sea, parecerá meme, parecerá chiste, pero es anécdota, ¿no? De un chavo que marca muy enojado a una vendedora de copas menstruales, ¿no? Porque pensaron que era un método anticonceptivo y lo usaron para tener relaciones y la chava se embarazó y ahora ya no sabían qué hacer y querían casi demandar a la chica que les había vendido la copa menstrual. Entonces, imagínense todo eso, toda la ignorancia que existe en torno al en torno al sexo, en torno al cuerpo, ¿no? Algo tan fundamental, conocer mi cuerpo, entender mi cuerpo es un tabú. Entonces, en el momento en el que yo lo libero, me aprendo a ver a conciencia, a vivir a conciencia, a entender a conciencia y siempre esas tomas de conciencias, esa liberación, pues sí, te hace al final feliz. No es porque tengas mucho sexo, aunque no tengas sexo, pero que lo dejes de ver sin esta parte o sin esta carga moral que al final pues nos limita, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos está juzgando todo el tiempo. Ok, a ver, me gustaría hacerte una pregunta sobre estos dos aspectos que mencionas de los chicos, ¿no? A lo mejor con, no sé, con publicaciones un tanto, pues, desafortunadas, ¿no? Más que desafortunadas. Y yo más bien te preguntaría esto, no podemos negar que en efecto hoy en día el movimiento del feminismo es más que latente, es decir, tiene una fuerza impresionante, ¿me explico? Y lo está tomando. Entonces, claro, sabemos y hemos visto aquí en el módulo que hay antecedentes y que hay otros momentos y también en su momento fueron fuertes, pero me parece que hoy no podemos negar que está, ¿no? O sea, que es demasiado fuerte, ¿no? Es decir, a lo que yo voy es a esto, antes de esta fuerza, de esta cuarta ola, por ejemplo, del feminismo, había mujeres que se sentían, digamos, bien con la relación con su pareja, y esto hablando hombre-mujer, por ejemplo, es decir, antes de todo esto, habría mujeres que pudieran haber dicho, ¿sabes qué? Yo me siento plena y satisfecha con cómo llevo mi relación y con cómo me siento yo, si quieres a decirlo así, a nivel social, sin que esta ola de feminismo llegara a decirme, tal vez estás mal. ¿Considerarías que, por ejemplo, que antes de esto habría esta plenitud, por ejemplo, en pareja? O sea, Digo, al final, y esto te lo pregunto porque quedaría entonces si la cuestión es así. Vamos, el patriarcado se habla hoy mucho de él, pero no es que ahorita esté, o sea, el patriarcado ha estado y prevalece y se ha ejercido. Pero podríamos decir que bajo ese sistema, digamos, de patriarcado, había las parejas que vivían una sexualidad plena. sí, por supuesto, ¿no? Había parejas que vivían una sexualidad plena. ¿Por qué? Pues porque rompieron el esquema tradicional, ¿no? Se dieron la tarea de tomar conciencia y de liberarse de ello, ¿no? Habrá también, ¿no? Habrán parejas que habrán vivido totalmente metidas dentro del sistema patriarcal, del yugo patriarcal y la forma en la que este patriarcado influía dentro de la sexualidad, lo que sí, lo que no, lo que se podía, lo que no se podía, y que eran felices. O sea, al final había esclavos que defendían la esclavitud y eran felices, ¿no? Entonces, de que había, pues había, y había de todo tipo, quien la gustaba, quien no la gozaba, quien le gustaba, quien no, quien se liberó sin feminismo, ¿no? Y también aprendí a vivir plenamente y a gozar plenamente su sexualidad. O sea, de que había de todo, pero de que esto al final influye para que todos, ¿no? No solo algunos cuantos, sino que todos y todas tengan esta posibilidad, ¿no? Tanto de entender su cuerpo, de tener educación sexual integral, de dejar de ser juzgadas, ¿no? De ser etiquetadas o de ser relegadas socialmente por las cuestiones éticas morales, pues también es necesario. O sea, aunque antes hubiera gente libre o gente que gozara su sexualidad, la idea no es que haya unos pocos, sino es que se influya, ¿no? Y se logre el mayor número posible de personas que vivan en la plenitud que vivían esos pocos, ¿no? Bueno, mira, esto me llama mucho la atención por lo siguiente. Tú hablaste de estos, digamos, dos chicos como desafortunados en cuanto a sus publicaciones y todo eso, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, aquí yo tengo más bien esta duda, ¿no? O tengo como esta idea. ¿A quiénes van estos discursos? Por ejemplo, ¿quiénes son los hombres que pueden estar escuchando realmente, por ejemplo, este módulo de feminismo o que han estado interesados en ir y leer e investigar? Me parece que son personas que tienen un poco más de conciencia, que dicen, oye, algo aquí está mal y tienen esta necesidad de instruirse. Pero, ¿no crees que, por ejemplo, de repente a estas personas que tienen la necesidad de instruirse se les tilda evidentemente de machistas o que son sometidos del patriarcado, etcétera? Y entonces, de repente, estas son las personas que de por sí ya tienen una conciencia, pero que ahora entran como que en jaque,
Y entonces, aquellas otras personas de las publicaciones que tú mencionas, por ejemplo, difícilmente se estarán preparando en esta cuestión discursiva. A lo que voy es a esto. ¿No será que estos discursos, en vez de atacar esas pequeñas muestras, por ejemplo, de publicaciones como la que tú consideraste o mencionaste acá, no estarán más bien afectando a las personas o a las personas que ya tenían en sí un poco de conciencia? Porque ¿quiénes van a leer estos discursos? Los que están inquietos, ¿no? Ujú. Bueno, pues precisamente por eso se supone y por eso se propone un sistema de sexualidad integral, ¿no? De educación sexual integral. ¿Por qué? Pues para llegar tanto a los afortunados que ya tuvieron la toma de conciencia y que desearon meterse, ¿no? A investigar, a leer, a prepararse, como aquellos que no han tenido esa toma de conciencia y que no tienen esas posibilidades, ¿no? De autoeducarse, de autodeconstruirse, ¿no? Entonces, la idea es acercar el discurso hacia todos, no dejar esta teoría solamente relegada para unos cuantos, sino por eso se busca hacerlo masivo, ¿no? Se buscan legislaciones, se buscan proyectos, se buscan nuevos sistemas educativos que nos permitan acercarnos a aquellos que no tienen acceso a esa información. ¿Para qué? Pues para que tengan la misma posibilidad de entender y la misma posibilidad de dejar atrás todo aquello que no les resultaba funcional y que estaba Ujú. rigiendo su vida, ¿no? Vale, vale. Pues esto digo, me parece interesante porque al final creo que no podemos negar que en efecto había un ejercicio de conciencia y no lo estoy diciendo por género, lo estoy haciendo por personas, ¿no? Lo que te platicaba así de las parejas, podemos decir que había parejas que vivían en plenitud a pesar de vivir con una estructura dogmática, yo creo que sí. O sea, que habría parejas que pueden decir, yo no vivía en plenitud por los dogmas, está bien, también lo creo. Pero también creo que hoy la libertad, por ejemplo, sexual, y esto, a ver, tiene que ver efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, con una educación de la sexualidad como integral, ¿no? Como completa. ¿Por qué? Porque también es cierto que por muy libre que tú te consideres en la sexualidad, no necesariamente te vas a sentir mejor, ¿no? Incluso tú puedes decir, yo voy a ser una persona que va a ir y va a explorar y va a buscar y va a conocer, y eso no necesariamente te va a sentir como igual y no necesariamente te hace sentir mejor, a pesar de que la gente te dice que si vas y lo haces, puede que lo sientas, ¿no? Creo que tiene que ver acá con una cuestión que tú mencionaste como el aspecto crítico, es decir, más que esperar a que te digan con qué te sientes o te debes sentir bien, se trataría de que tú buscaras con qué te sientes bien. Creo que en razón del respeto de la otra persona también, ¿no? Así es, precisamente. Y por eso, en el momento en el que nosotros abrimos caminos para que la gente tenga precisamente esa libertad de salir a buscar qué es lo que le hace sentir bien, ya tendremos mucho ganado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no existe todos estos baches en el camino para poder hacerlo, ¿no? Y ya no me voy a sentir mal por tratar de hacerlo. Y tú le dijiste, o sea, no es que yo vaya y viva, ¿no? Para poderme sentir feliz, para poderme sentir pleno, tiene que existir un trabajo de conciencia, el pensamiento crítico, ¿no? Y aparte un trabajo emocional. Y eso también resulta fundamental, ¿no? Y eso es lo que tenemos muy descuidado, la parte emocional, la parte de la salud mental, ¿no? No es tanto que en el hecho en el que vayas y te metas, ¿no? Con 50,000 personas y ya te va a dar la felicidad, no, ¿no? Porque estabas buscando tu camino, sino que tiene que haber un trabajo de conciencia y un trabajo emocional. ¿Por qué? Porque eso me fortalece a mí como persona y va a ser también una guía o un camino para que yo pueda vivir plenamente y libremente mi sexualidad. Vale. Te hago, si quieres, una pregunta y lo puedes analizar y si quieres después vamos cerrando. Ok, Esta pregunta la plantea José Luis Albarrán Mejía, que digo, me parecería importante como leerle. Y mira, la voy poniendo aquí. Y yo si quieres la leo mientras. Dice, en otros momentos del feminismo se pudo hablar de los aliados. En este momento eso no es válido. ¿Puede hablarse de una reivindicación del término aliado o se mantendrá el pensamiento de que la deconstrucción es un proceso constante más que un fin? Tiene una pregunta acá. ¿Se puede decir que ser aliado no es otra cosa que un pensamiento encubridor que tiene detrás el control de la mujer, de su cuerpo y mente, etcétera? Eh, bueno, ¿tú cómo lo ves? Yo lo que entiendo de la pregunta es más bien de que si se podría decir que un aliado, dice, se puede decir que ser aliado más bien es una persona que en realidad está tratando de cortejar de una manera diferente, por ejemplo, una mujer, es decir, personas que se disfrazan, supongo yo, de bandera de feministas, pero que al exacto. final lo que pretenden es más bien, pues seguir ligando, ¿no? O sea, no sé.
Bueno, pues precisamente por esas personas que tú mencionas es que se dejó de lado el término de los aliados, porque resulta que el aliado de una era el violentador de otra, ¿no? Y que muchos hombres navegaban con bandera de aliado, pero seguían siendo machos, ¿no? Seguían violentando, seguían lastimando y seguían pues, ejerciendo las mismas conductas dadas por el sistema patriarcal y machista. Por eso se Ujú. quita el concepto, se ha luchado contra el concepto de aliado porque pues no existe tal cosa, ¿no? Ah, no, no me la quites, porque si no se me van los Ay, puntos. Perdona, vale, es que vale, no vale. quiero perder ningún punto porque manejo muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso, bueno, esta primera pregunta, ¿puede hablarse de una reivindicación del término aliado? No creo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya se consideró el aliado y ya, sí, lo echaron a perder, perdón, pero lo echaron a perder, ¿no? Entonces, decía, o se mantendrá el pensamiento de que la deconstrucción es un proceso constante más que un fin. Eso es completamente correcto. La deconstrucción es un proceso, ¿no? No es el fin en sí mismo, es un proceso. ¿Por qué? Pues porque al final existen un montón de conductas que hombres y mujeres tenemos arraigados, que forman parte de este sistema patriarcal, de este sistema machista, y es estar autoexplorándote, ¿no? Estar analizándote constantemente sobre aquellas cosas que haces, que no haces, que piensas, que no piensas, ¿no? Y es algo que no se va a detener nunca. ¿Por qué? Pues porque tú también sigues cambiando, sigues evolucionando, sigues avanzando y te sigues transformando. La deconstrucción sí, netamente es un proceso constante. Y se puede decir que ser aliado, pues sí, lo que decíamos, ¿no? En efecto, pues sí, muchas veces, lamentablemente, los hombres que navegaban con bandera de aliado, pues no usaban más que ese término, ¿no? Y se hacían llamar a sí mismos feministas, pero solamente pues para acercarse, ¿no? Cortejar de otra manera, ganar adeptos, ¿no? Pero seguían al final pues violentando y salieron a la luz muchísimas funas de hombres súper feministas que eran violentadores, ¿no? Que inclusive pues golpeaban, violaban o mataron mujeres, pero estaban en las marchas feministas apoyando al movimiento. Vale, vale, vale. Pues eh, me gustó esta sesión. Creo que tenemos un buen atuendo y buena imagen. No sé, hasta creo que hoy se vio mejor todo. Yo, mira, Sí. te he de decir esto. O sea, a ver, yo te admiro por la manera en la que tú das las clases y por los contenidos que nos brindas. Además, me parece que aquí lo importante es justamente la pasión con lo que lo haces, ¿no? Entonces creo que por eso esto es válido. Creo que estamos en un proceso de diálogo y lo hablaría no como hombres o mujeres, sino como comunidad. Y me parece que eso nos falta demasiado, ¿no? Tú mencionabas justamente esto de como esta libertad sexual para poder explorar, expresar aquello que te incomoda, aquello que te pasó, aquello que no sabes por dónde va y que tengas a lo mejor desde este lado esta plenitud del ejercicio, digamos, sexual, pero me parece que también tiene que ver con una libertad del ejercicio social. Es decir, de repente estos dogmas no solamente están encasillados en la sexualidad, sino que también están encasillados en lo económico, como tú lo mencionaste, en lo político, de lo que se puede y no se puede hablar. Y entonces, de alguna manera, también creo que se está privado en muchos ámbitos de lo que se puede y no decir. Entonces, también creo que no hay una comunidad netamente de diálogo en la que nosotros podamos de repente como que poner estas ideas a platicar, ¿no? Justamente la cuestión del feminismo, del machismo, del patriarcado, y por eso he de agradecerte porque creo que tú eres justamente el aliciente que hoy en domingo, a ver, en otros domingos a las 11 de la noche, pues nos permites de alguna manera pues escucharlo, ¿no? Yo espero que haya más de una persona inquieta y que realmente lo esté tomando como eso, ¿no? Como algo que es serio desde tu trabajo y así que quiero agradecer la profesionalidad con la que has pues tomado esto, ¿no? Nos queda una sesión, hoy es el quinto capítulo, nos queda una sesión, pero por supuesto creo que se pueden hacer más cosas. Así que si tienes algo más que decir o que comentar que, con lo que quisiera cerrar, pues ahora sí que tú dime. No, sí, no, solamente pues muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias por eso que acabas de decir y por generar estos espacios, porque sin ti esto no sería posible, ¿no? Tu mente sigue trabajando todo el tiempo y creando estos espacios de diálogo, de conciencia, de intercambio, y a todas las personas pues que nos ven, ¿no? Qué bueno que se interesen, qué bueno que participen, ¿no? Ayúdenos también a compartir para llegar a otras personas y que fomenten el diálogo, ¿no? Si ustedes ya lograron dar un paso en esa toma de conciencias, en esta liberación, ¿no? De todos esos yugos, pues traten de ser esta guía, este impulso, este acompañamiento para otras personas que apenas comienzan su proceso, ¿no? La sociedad pues se va a transformar y vamos a lograr transformarla a través de la creación de redes, del estar tejiendo redes
Entonces, pues ojalá sigamos tejiendo redes. Muchas gracias. Pues bueno, una vez más, a mí me encantó tu outfit, la verdad es que se ve impresionante. Yo cuando lo dije, no, ¿qué voy a hacer? Ya mi sábana y mis lentes no bastaban. Así que, bueno, nos vamos a ver entonces el siguiente domingo, es el último. Comentarles que, bueno, que acá también tenía que participar, bueno, más bien, la invitación era para que participara la maestra Berenice, pero ustedes saben que hay como cuestiones de repente que se salen de las manos, ¿no? Ella está bien, todo bien, pero a lo mejor con las dificultades que se fueron presentando en el camino, pues ya no nos acompañan, ¿no? Sin embargo, obviamente estamos en contacto con ella y le mandaremos saludos. Así que, una vez más, muchas gracias, maestra Estefanía Licea. Seguimos en contacto y allá en casa, pues saludos, disfruten ahora sí, vayan, duerman, disfruten su puente y estaremos en contacto. Así que, pues nos vemos el siguiente domingo. Nos vemos. Chao, chao, cuídense mucho. Bye.